Hola amigos de @puntodequiebre.com, su programa que viene a través de las cámaras de Catacumbas TV, organización que viene siendo auspiciada por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental, y que se está dedicando en estos últimos tiempos a exponer ante la sociedad, ante el público, la problemática del Perú, sus eventuales soluciones y también las eventuales mentiras que los políticos van a venir acá a querernos contar, ¿no? Menos mal que somos gente con muchos años de experiencia, a nosotros no nos van a poder meter el dedo en la boca, vamos a contarle a la gente la realidad. Y si hay que decir a los candidatos que son unos mentirosos, se lo vamos a tener que decir. El día de hoy, antes de empezar esta entrevista, quiero mencionar nuevamente, como siempre, a Editorial El Verbo, Editorial Eurohispano, que nos colabora, nos ayuda. Ya estoy hablando como la gente del pueblo, nos colabora, ¿no? Desgraciadamente son cosas que se van pegando en el quehacer diario, como cuando alguien dice mi persona, en lugar de decir yo, ¿no? O mí, ¿no? Desgraciadamente es parte de esa evolución, no siempre positiva, que sufre el idioma. Dicho esto, pasamos a la entrevista, a nuestra segunda entrevista del día de hoy con Martín Rodríguez, ¿no? Un amigo liberal como yo, que está en este momento como militante engrosando las filas de Sí Creo, este movimiento presidido por Carlos Spa, que es una persona a la cual yo he conocido recién hace muy poco, pero tengo referencia de él hace muchísimos años, y sé que es un candidato debidamente estructurado, con una plataforma política, ideológica y programática que va a dar que hablar en estas elecciones, y esperemos que sea presidente para que finalmente pueda aplicar el ideario liberal. Martín, qué gusto de tenerte en el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo fue ayer lo de la presentación de Carlos Spa? Bueno, una presentación exitosa, esperada por mucho tiempo. Muchas personas decían, bueno, no sale Carlos Spa, no se le nota, no tiene presencia en los medios, no habla, pero ayer ya mostró la plancha presidencial y dentro de pocos días va a mostrar también los candidatos oficiales al Senado y a la Cámara de Diputados, que tiene, como ayer explicó, a las mejores personas, ¿no? Ha filtrado mucho a los candidatos, no está llevando gente con prontuario, con condenas, con sentencias, con denuncias, no está llevando esa gente, entonces es gente muy seleccionada, ¿no? A diferencia de otros partidos que yo ya he estado viendo las listas y por rellenar, por cubrir espacios, pues se están llenando con lo que sea, ¿no? Tapando huecos con mineros ilegales, tapando huecos con sentenciados, ex de otros partidos, o sea, bueno, ya lo va a ver el público más adelante, ¿no? Sí, yo creo que el tema de filtración de los candidatos es muy importante, ¿no? Pero desgraciadamente, muchas veces hay muchas madrecitas Teresa de Calcuta, santos en toda la extensión de la palabra, pero incapaces a veces de plantear y formular soluciones al país, ¿no? O sea, hay que buscar un equilibrio entre gente que en la vida, en 50, 60 años, pues puede haber tenido algún tipo de problema, pero que no tiene sentencia. Lo importante es que no tenga sentencia, porque acuérdense que salvo la sentencia judicial, mientras tanto eso no suceda, pues todos somos inocentes, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué personajes destacas tú entre las personas que van a ser candidatos al Congreso de la República, diputados y senadores, así como la plancha presidencial que tiene Carlos Spa? ¿Qué destacas en ellos? ¿Qué personajes destacan por su capacidad de formular propuestas y sobre todo lo más importante es ser capaz de empujarlas para que se hagan realidad? Bueno, está llevando como primer vicepresidente al señor Alejandro Santamaría. Es una persona con experiencia política. A Carlos Espaz se le criticaba a algunas personas que le decían no tienes experiencia política, ¿no? Pero está apoyándose en una persona con amplia experiencia y que ha afirmado que está de acuerdo con los principios de sí creo, ¿no? Ha tenido un pasado político, pero es una persona honesta, es una persona que no tiene sentencias, como tú dices, no tiene ese pasado oscuro y está apoyando a Carlos de Paz porque conoce el tema político a fondo. Entonces, el señor también va como senador, candidato al Senado, y va a apoyar desde allí, ¿no? Los candidatos al Senado, Cámara de Diputados, son gente nueva, con ese equilibrio que tú dices, de que son gente honesta y gente que sabe
lo que quiere, ¿no? Porque el programa de 5 reformas ya lo van a sacar pronto, pero se basa en las reformas, ¿no? Carlos Spa ayer ha hecho énfasis en que él va a la confrontación con el Congreso. Lo ha repetido ayer una vez más. Él no va a hacer un pacto con el Congreso que viene, con la Cámara de Diputados o Senadores, no va a pactar, no va a hacer un contubernio, no se van a poner de acuerdo en pequeñas cosas. Carlos Spa es una persona que ya hace 35 años tiene sus ideas definidas desde cuando estaba con el Movimiento Libertad. Entonces no es un improvisado, no es alguien que de la noche a la mañana se le ha ocurrido hacer reformas. Es una persona que ya sabe qué reformas se necesitan hacer, a diferencia de otros partidos políticos, pues, ¿no? Que están desorientados, están haciendo populismo. Ayer estaba viendo, no sé si tú viste, que salió un tren que una locomotora lo jalaba al otro tren. Entonces, yo no sé qué cosa se quiere demostrar con esas cosas, ¿no? Yo espero que a partir de enero haya el debate de propuestas, ¿no? El debate de programas, ¿no? Sobre la mesa poner el debate, yo quiero privatizar esto versus cómo manejan las empresas públicas, por ejemplo, un tema, ¿no? Ahora, bueno, en el caso particular del tema del tren, yo sé que mucha gente lo toma como un acto de populismo, ¿no? Pero si bien es cierto que López Aliaga estaba en campaña política, acá yo trato de ser fiel de la balanza. Yo no quiero darle a uno y quitarle al otro. Acá vamos a ser lo más justos posible. Cada quien tiene su corazoncito, pero vamos a tratar de ser lo más justo posible. Lo que quiso demostrar López Aliaga, creo yo, fue que desgraciadamente al Estado hay que tirarle la zanahoria al caballo para que el caballo corra detrás de la zanahoria, ¿no? El tema de los trenes es un tema perfectamente viable, se le hizo total crítica, se dijo que eran trenes que no servían para nada, cuando los gringos hacen cosas para que duren 100 años, pero para lo que tenemos en el mercado, pues esas carcochas que andan por la calle botando humo, era una solución, digamos, y que va a funcionar, porque hasta donde tengo entendido, yo el día de ayer entrevisté a Fabricio Orozco, que es el encargado de los trenes de Porqui, y me decía que ya hay un acuerdo con Proinversión, con el concesionario de la ruta esta el ferrocarril central, y que va a haber la inversión. O sea, el tren no va a ser posiblemente una solución extraordinaria, pero va a demostrar que si hay voluntad, algo que normalmente en el Perú cuesta 30 años hacerlo, se puede echar a caminar en muy corto tiempo, y encima si son todavía locomotoras usadas, ¿no? El día de ayer estas locomotoras no podían andar por cuenta propia porque cuando se le trajo de Estados Unidos se le vaciaron todos los líquidos que traen tanto en la dirección, en los sistemas de frenado, en los sistemas de amortiguación, y estaban yendo a Chosica para su recuperación en ese sentido, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema, no quiero ahondar en ello, no, tampoco trato de justificar nada, pero hay que tratar de ser lo más justos posible, ¿no? Hacer nuestras propuestas sin tener que demostrar a los demás, porque si no es como querer avanzar aplastando a los otros contrincantes, ¿no? Y la idea es que sí creo que es un partido sano, es un partido liderado por un hombre bien estructurado, bien preparado, como Carlos Spa, lo cual reconozco y lo he dicho en muchas entrevistas que me han hecho. Presente sus propuestas. ¿Cuál va a ser la estructura básica de los 3 o 4 puntos, o 5, digamos, como máximo, que va a utilizar como eje principal de propuesta Carlos Spa durante esta campaña? Bueno, el primer punto es la lucha contra la corrupción. Él lo lleva en su programa de gobierno, secar el pozo de la corrupción, evitando muchas regulaciones actuales que hay, sobre todo en las municipalidades, ¿no? Excesivo la cantidad de licencias, la cantidad de permisos que se pide a los mototaxistas, por ejemplo, a las bodegas, a las tiendas, a los pequeños negocios, la excesiva cantidad de multas que hacen que la corrupción crezca, sobre todo por parte del Estado, ¿no? O sea, tú sabes que cuando hay excesiva cantidad de regulaciones, hay la puerta abierta para la corrupción. No es que la persona vaya a mejorar la calidad de servicio, sino lo que se abre las puertas es a la corrupción, ¿no? Y después hacer la cantidad de reformas, empezando por la reforma tributaria para la informalidad, a hacerla decrecer, ¿no? 80% de informalidad
y tiene que desaparecer, el 100% tiene que ser formales. Ampliar la base tributaria, captar más cantidad de recursos, ampliando la base tributaria para después con esos recursos invertirlos en las reformas de la Policía Nacional. Tú sabes que la policía no tiene patrulleros, no tiene internet, no tiene chalecos de seguridad, no tiene baños seguros, las comisarías están que se caen. Necesitamos invertir en la reforma en el Poder Judicial, incrementar el presupuesto del Poder Judicial, de la Fiscalía. ¿Y de dónde va a salir todo eso? De la reforma tributaria que ningún candidato habla. Si tú te fijas, de todos los candidatos, los 39 que hay, el único que habla de reforma tributaria es Carlos Span. Es el único que te habla de reducir la informalidad para empezar a hacer reformas. No está prometiendo grandes obras faraónicas, lo que está diciendo es que va a hacer reformas. Mira, las reformas que no se hicieron en los 90, que no acabó de hacer Fujimori, las reformas que hicieron los países nórdicos, acá en el Perú nunca se acabaron de hacer. Estamos atrasados 35 años sin hacer reformas y la gente ya está cansada de esta economía social de mercado que tenemos actualmente, sin reformas. Desde Fujimori, que dejó las reformas a medio hacer, no las acabó. Desde esa época, hace 35 años más o menos, no se ha hecho ninguna reforma. Ningún gobierno, desde Toledo hasta el gobierno de Dina Boluarte, no ha hecho ni una sola reforma de las que hizo Fujimori. Entonces la gente ya está cansada de este estado que estamos y quiere salir a una mejor vida. Y eso se logra haciendo reformas, no hay otra manera. Ahora, el Perú, en lugar de avanzar, pues retrocedió, ¿no? Yo recuerdo que cuando me fui del Perú el año 2000, bueno, la segunda vez que ganó Alan García, yo dije, no, otra vez ganar Alan García y me fui, ¿no? Hubo una oportunidad de trabajo fuera y me fui. Pero cuando yo he vuelto me he encontrado pues, que hay un montón de supervisoras, ¿no? SUNED, SUNASO, SINERMIN, OCIPTEL, OCITRAN, todas esas instituciones no sirven para nada, ¿no? Porque no resuelven en absolutamente nada la problemática de cada sector. También espero que dentro del programa que tienen ustedes planteado llevar a cabo esté la reestructuración del Estado, ¿no? Acabar con la cantidad de ministerios que no sirven para nada, porque no sirven para llenar los anaqueles de las bibliotecas de cada ministerio con proyectos, con estudios, asesorías y consultorías que nunca han servido ni servirán para nada, pero eso sí, llenar los bolsillos de aquellos sinvergüenzas, de aquellos pendejos, porque vamos a utilizar un término muy corriente, muy común, que se llenan los bolsillos interactuando con sus amigotes en los diferentes ministerios y haciendo estudios que no sirven para nada. Espero que en ese sentido ustedes también, yo sé cuál es la formación que tienes tú, sé que vienes del movimiento 5 Reformas, donde básicamente proponen pues que el Estado solamente debe actuar en seguridad, justicia y obras públicas, ¿no? Y en cualquier otra cosa, mientras sea necesario, en apoyo social, por ejemplo, mientras sea necesario, pero las demás actividades tienen que tirarse al Estado, ¿no? Yo siempre he dicho que detrás de cada control, prohibición o regulación siempre va a haber un burócrata dispuesto a resolverte el problema por una módica suma, ¿no? Claro. Es una forma elegante de hablar de la corrupción, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es acabar con la causa y no ir solo al efecto, porque la corrupción es un efecto. La causa es la excesiva participación del estatismo en la vida cotidiana de los peruanos. En ese sentido, ¿han hablado entre ustedes sobre el tema de la reducción del Estado? Carlos Spa está muy clara, tiene las cosas en cuanto a las reformas y quiere ser prudente en cuanto a lo que está proponiendo, ¿no? Por ejemplo, hay no voy a mencionar nombres, pero hay otros candidatos que plantean voy a reducir el Estado de 19 a 6 ministerios. Ahora, pero no dicen el trámite, cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cuál es el camino, la forma? En 5 años lo va a poder hacer, en sus primeros 3 años lo va a poder hacer. ¿Qué trabajo le va a dar a 1 millón, 2 millones de personas que van a salir a la calle? ¿Qué reforma va a hacer para que no estén desempleados 2 millones de personas? Entonces, todo eso hay que evaluar. No solamente es lanzar la propuesta por lanzar, cómo el mercado va a absorber, qué reforma se va a hacer en 1 año, en 2 años, para que esas personas tengan trabajo. ¿En qué sector? Las municipalidades
o va a ser en las regiones, la parte de los ministerios, qué parte es la que se va a reducir más, menos. Entonces, esos detalles es muy importante verlo, ¿no? Ahora, como te decía, Carlos Spat tiene muy claras las ideas desde hace muchos años y él sabe que el Estado, ya lo ha dicho, el estatismo es el problema. El problema es el excesivo número de ministerios y estoy seguro que él va a tomar en cuenta eso, ¿no? Lo que él ha dicho es que va a reducir, va a desaparecer la planilla dorada, ¿no? Demasiados viceministerios, demasiadas oficinas descentralizadas, subdirecciones, vicedirecciones y tantos estamentos públicos que no cumplen ninguna función. Eso ha dicho que ya de plano va a desaparecerlos, ¿no? Y después hacer las reformas más urgentes. Ahorita lo que se necesita es la seguridad ciudadana, la reforma en la policía, la reforma tributaria, empezar por las zonas económicas especiales, como hizo China. Las zonas, ya está la ley hecha, ya fue aprobada en octubre pasado, la ley para que haya arancel cero, IGB cero, como el mismo Carlos de Palo ha dicho, para que atraiga la inversión de nuevas empresas internacionales y haya trabajo. Y lo que se necesita es absorber esa masa de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Aproximadamente 100.000 jóvenes cada año. Ahora que acaba este año, van a aparecer 100.000 jóvenes que salen del colegio y que no estudian ni trabajan. ¿Qué solución le da el Estado? Ahí tenemos que abrir las zonas económicas especiales, que vengan nuevas empresas a poner industria en el Perú para que generen puestos de trabajo. Eso es lo más urgente ahorita. Cuando tú vienes de Movimiento 5 Reformas, y esos temas son temas que creo que los tenían bien estudiados ustedes, ¿no? Yo recuerdo, y bueno, no solamente es que yo recuerde, sino que es parte de mi formación de 38 años en materia política, en la cual queda claro que la reestructuración del Estado tiene que darse, ¿no? Tú preguntas, o sea, ustedes se preguntan, ¿cómo hacer con esa gente que va a salir de los ministerios? Y eso es muy simple, ¿no? El solo hecho de cerrar los ministerios, dejar de pagar luz, agua, papelería y todo lo que gastan los directores generales, el ministro, los viceministros, chofer, gasolina, gastos de representación, toda esa porquería que desgraciadamente hay en el Estado, al desaparecer se genera un ahorro significativo. Pero también se puede hacer una cosa que alguna vez lo conversamos en el Movimiento Libertad, ya hace 40 años, era, o más, 40 años o más, era que se les puede pagar su sueldo, se les puede seguir pagando su sueldo por un año, porque igual el daño ya lo viene sufriendo el ciudadano, mientras ellos se reconvierten laboralmente y mientras se crean las condiciones para que el Perú se convierta en una perita en dulce de la inversión. Genera la inversión, hay más empresas generan más puestos de trabajo y más puestos de trabajo generan prosperidad, que es lo que finalmente... O sea, hay un proceso de reconversión que eso ya se tiene, y si Carlos necesita algún tipo de asesoría al respecto, pues estamos con todo gusto llanos a dárselo, porque esto es un tema que lo conversamos, lo estudiamos hace muchísimos años, de manera que los liberales que están bien formados, que tienen años de preparación, saben perfectamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay nos vemos en el espejo a veces de Milei, que no ha podido hacer las reformas de la manera que él hubiera querido, porque desgraciadamente ellos tienen elecciones a mitad de periodo. Entonces él no tenía mayoría parlamentaria, que hoy en día ya la consiguió. O sea, no me cabe duda de que las reformas se van a seguir dando. Y por otro lado, creo que no se puede ser tibio en ese tipo de cosas. Hay que ser confrontacional, hay que ser directo al plantear las cosas, porque lo que la gente, y yo lo digo con mucha frecuencia en las entrevistas que me hacen, la gente lo que quiere ver es sangre de los políticos, de manera metafórica, evidentemente, no con atentados ni muertes, sino quiere ver a la clase política aplastada, porque consideran que es esa la clase política que nos ha llevado a la situación en la que estamos de desgracia en el Perú y que todos queremos cambiar radicalmente. Ojalá que Carlos Spa en ese sentido se radicalice un poco, porque, como te repito, el hablar despacio no va a permitir que cuando los demás hablen fuerte se le escuche, ¿no? Esa es mi posición, sí. Ojalá que se dé, ¿no? Mira, la propuesta de Carlos Spa ha sido el primero en que lo ha dicho. Él va a ir desde la primera semana de gobierno a la confrontación con el Congreso.
Eso lo ha dicho hace 3 meses atrás, no es algo nuevo, ¿no? Va a presentar la primera semana de su gobierno el paquete de reformas. Lo va a presentar al Congreso nuevo, a la Cámara de Diputados, haciendo cuestión de confianza dentro del marco de la Constitución, y él va a proponer que se hagan las reformas. Vamos a ver allí cómo se porta la Cámara de Diputados, que es la principal cámara que le va a dar permiso o le va a dar pase libre a las reformas de Carlos Spa. Ya eso es una propuesta radical. Ahí va incluido la reducción, la modificación de la estructura del Estado, también la reforma tributaria y otra serie de reformas. Entonces, ya tiene él pensado qué es lo que va a hacer, ya lo ha pensado. Eso me gusta. Eso me gusta. Claro. Porque eso ya es una actitud, digamos, confrontacional que desgraciadamente hay que ejercer sobre el Estado, ¿no? Sí. Y aparte, él ya lo ha dicho claramente, él no tiene apego al poder. Quiere decir que él no está desesperado por mantenerse en el poder a toda costa, ¿no? Porque hay algunos gobernantes políticos que quieren quedarse en el poder y para eso hacen acuerdos por debajo de la mesa con los congresistas, ¿no? Se reparten el poder, yo me quedo de presidente y tú te quedas de congresista, y así nos la pasamos 5 años en piloto automático sin hacer reformas. Eso es lo que él no quiere. Entonces ya lo ha planteado. Está el referéndum, también es una herramienta que se le consulta a la población. ¿Usted está de acuerdo con la negativa de hacer las reformas o quiere hacer las reformas? Podría ir un referéndum el 16 de octubre, que es la fecha de las elecciones municipales regionales, junto con la ficha que la persona va a votar por las alcaldes municipales o las regiones. A la espalda de la ficha puede ir el referéndum también. Entonces, si el Congreso le dice no, va el referéndum donde la población se va a manifestar. ¿Quiere reformas tributarias? ¿Quiere alguna reforma económica, política, reforma electoral y alguna reforma judicial? Entonces, ahí es el peso político que va a obtener. Y también que la gente lo apoye en las calles, ¿no? Con su presencia en las calles, que la gente lo apoye. Carlos Spa ha dicho que quiere el apoyo de la población, que se manifieste, ¿no? Aparte de los referéndum, que le diga, apoyo las reformas, estoy de acuerdo, quiero pasar por este momento. Y tú sabes que los congresistas no van a querer hacer reformas. Eso es lo que se espera, porque la mayoría de diputados que no son simpatizantes de las reformas no quieren perder privilegios. Y eso es natural y comprensible en lo político, ¿no? Que tú le digas al político, vas a renunciar a tu seguro de salud de $2,000 mensuales, que tú vas a renunciar a tus canastas navideñas, a tu tarjeta de 1.900 soles, entonces eso les va a arder mucho, no van a querer hacerlo. Ya sabemos que Carlos Spa ha dicho que él va a la confrontación y no le tiene miedo a la confrontación. Eso es lo que ya sabemos. Ahora, en materia de reforma económica, me imagino que tú mantienes tus posiciones originarias de la liberalización del sector financiero, ¿no? Para permitir que ingresen más bancos, más compañías de seguros y haya competencia, lo cual genera pues una baja tremenda en los costos, tanto financieros como de seguros. ¿Ese tipo de cosas se han conversado? ¿Las han hablado? Sí. Él, Carlos, está seguro de que se tiene que combatir los oligopolios, ¿no? Ahora, estas últimas semanas, se hizo más evidente el oligopolio. Acá le dicen cártel, ¿no? Al cártel, al club de las farmacéuticas, de los laboratorios que se pusieron de acuerdo. 14 años, Indecopi los ha sancionado por hacer un oligopolio. Al fin de cuentas, acá no se le llama oligopolio, le ponen unos nombres diferentes, con eufemismos, pero es un oligopolio de laboratorio que hemos tenido acá, mira, en el Perú. Ha habido el oligopolio de la construcción, que Vizcarra le dijo el club de la construcción. Es un oligopolio de la construcción. Tenemos el oligopolio de los laboratorios, que lo han sancionado recién, y ya hemos conversado del oligopolio de bancos. 4 bancos mueven el 85% del movimiento financiero en el Perú. 4 bancos. El oligopolio de empresas de seguro. También hay 3 empresas de seguro
para 36 millones de peruanos. Que son de los mismos grupos de los mismos financieros. grupos de los bancos también. El oligopolio de las AFPs, el oligopolio de las empresas de telefonía, de internet, también eso es otro oligopolio. El oligopolio de las empresas de leche. Y entonces, el Perú es el país de los oligopolios, ¿no? El empresario que no hace su oligopolio, que no entra a negociar en mercantilismo con el Estado, pues no se puede hacer negocio, pues, ¿no? Entonces, no es una economía de libre mercado, pues es una economía mercantilista, social Pura, de ¿no? mercado. Ahora, hay dos temas que tú sabes que son muy importantes para nosotros los liberales y es el tema de la educación y la salud en manos del Estado. El presupuesto de salud es de aproximadamente 25.000 millones de soles al año y si nosotros dividimos eso entre el número de pobladores que tiene el país, perfectamente se podría pagar una póliza de seguro en una empresa privada y atenderte en una clínica privada. Igual pasa en el tema de la educación, ¿no? Que dividido los 45.000 millones de soles de la educación, se podría pagar a estos 11 millones de muchachos que están en ese sector, podrían pagar un colegio privado. ¿Tú crees que ya llegó la hora de acabar con el subsidio a la oferta y pasar al subsidio a la demanda, que es lo que haría que ellos puedan escoger libremente y que permitiría también multiplicar la cantidad de corrientes pedagógicas que se apliquen en cada colegio? Porque acá tenemos una educación igualitarista, en donde a todo el mundo se le enseña lo mismo y no entendemos que cada ciudadano, cada niño, cada joven es una persona totalmente diferente, con talentos distintos. Hay jóvenes que tienen talento para la matemática, otros para el arte, otros para la historia, la literatura, y no podemos hacerle perder tiempo jóvenes estudiando algo para lo cual no tiene talento. Hay que potenciar aquello para lo cual tiene talento. Un chico también gana plata siendo bailarín, cantante, compositor, artista, futbolista. Entonces tenemos que potenciar aquello para lo cual tiene talento y que tiene que ir aparejado con un programa escolar a muy temprana edad con respecto al combate a la anemia, que es un daño irreversible que se le ha hecho a varias generaciones de peruanos que no tienen las capacidades cognitivas por no estar debidamente alimentados de niños, ¿no? Claro, mira, y Carlos España ha dicho que algo en lo que él se compromete es en desaparecer la anemia en su gobierno. Al finalizar su gobierno, él ha dicho que va a desaparecer la anemia en base a las reformas que está haciendo, ¿no? En base a las reformas tributarias. Sabes que si se reducen los impuestos antitécnicos, aumenta la posibilidad de adquirir, ¿no? Baja los precios de los alimentos. Cuando tú le quitas impuesto a un tarro de leche, este puede llegar a costar la mitad de precio. La gente se puede alimentar mejor, ¿no? A lo que tú decías del tema de salud y educación es algo personal que yo he estado viendo. Tú sabes que no existe país con un buen servicio de salud y de educación que vive en la pobreza. O sea, no existe gente pobre o empobrecida y que tenga una excelente salud y excelente educación, eso no existe. En los países donde hay buen servicio de salud y educación, las personas tienen altos ingresos, tienen altos sueldos y salarios. Entonces, vamos a empezar por esto primero, ¿no? Las personas tienen que tener altos sueldos y salarios para tener buena salud y una buena educación, ¿no? Tú sabes que me preguntan a veces, ¿qué opinas de la salud? Y los políticos generalmente, yo escucho que dicen, en la salud, vamos a construir hospitales, un hospital diario, una cosa diaria. Yo les digo, mira, es algo que yo pienso en lo personal. Mira, la salud no empieza en el hospital, la salud acaba en el hospital, ¿no? La salud empieza ¿dónde? La idea es que no tengas que ir al hospital. Claro, la ¿no? salud empieza en la cocina de su casa, ¿no? Ahí empieza la salud. Si una persona va a comer 2 veces al día o una vez al día, como hay el 30% de peruanos, no come 3 veces al día, come 2 veces al día, algunos una vez al día, porque no les alcanza el dinero. Estas personas van a ir al hospital porque se van a enfermar, o van a estar con anemia, o van a estar niños muy obesos, porque como no hay para comer, todo el día están comiendo pan, o todo el día están comiendo pasteles, arroz, papa, yuca, hamburguesas y cosas fritas, porque sale barato. Entonces ahí se van a enfermar más, ¿no? Entonces la salud empieza en la cocina de cada familia. Y para cocinar bien,
para alimentarse bien tiene que tener altos sueldos y salarios, ¿no? No se puede tener bajos sueldos y salarios, muy poco dinero y tener buena salud. Eso es algo contra eso no se da en ninguna parte. Uno de los pruritos que hay en el Perú, desgraciadamente, es que todos, en especial los rojos, ¿no? Hay que bajar el precio de las cosas. Está muy caro el pan, dicen. Está muy cara las verduras. Pero no se dan cuenta que con esa brutalidad que ellos cometen de fomentar el bajo costo de los productos, lo que están haciendo es matar al productor. Un kilo de papa es pagado a 10 centavos en el campo, más el flete, la carga, la descarga y todos los demás gastos que hay intermedios. Finalmente la papa llega a un sol al mercado, la ganancia del mayorista. No, está muy caro, hay que bajarlo. Pero no se dan cuenta que con eso lo que están haciendo es matar al productor, porque mientras más barato se pague el consumidor final un producto en el mercado, hace que ese ahorro, entre comillas, que tiene el consumidor final, se le envíe, se le dé como una digamos, sentencia de muerte al productor. No importa que las cosas cuesten caro, lo que tiene que haber son buenos sueldos, ¿no? Un melocotón cuesta $40, $20 en Japón. Pero a los japoneses no les importa porque ellos ganan pues $5.000, $6.000 mensuales. Entonces lo que tenemos que entender es que el círculo virtuoso de la economía va hacia arriba y no hacia abajo. Martín, siempre es un gusto hablar con gente como tú que tiene una visión muy similar, pero nuestro trabajo no está en hablar con gente que piense igual que nosotros. Nuestro trabajo está en hablar con aquellos que piensan diferente, porque tanta responsabilidad tiene el que vota mal como aquel que no hace lo posible para que el que vota mal vote bien. Entonces nuestro trabajo es sumamente arduo. Tenemos que convencer a aquellos que votan con una brutalidad impresionante cada vez que viene una elección, ¿no? Y no nos olvidemos de una cosa, que si llega un imbécil al poder, llega un incapaz al poder, es porque hay muchos imbéciles y muchos incapaces que votaron por él. Tenemos que estar claros. O sea, si no queremos que nos traten como un país de imbéciles, entonces votemos con el cerebro, no votemos con el corazón o con el hígado. Evaluemos, analicemos, reflexionemos y finalmente votemos por el más indicado, no por el que más nos gusta o por el que es más simpático a la hora de pararse frente a una cámara de televisión. Martín, yo te agradezco tu presencia en el programa, yo voy a convocarte con más frecuencia. Más bien, recomiéndame algunos de los principales candidatos que tenga, sí creo. Yo estoy de acuerdo. Para mí solamente hay dos candidatos que tienen más o menos expectativas de mi gusto para ser unos buenos presidentes. Uno es Carlos Spa y el otro espero que sea Wolfgang Grosso, el candidato a la presidencia por el movimiento Integridad Democrática. Y espero no equivocarme. En el caso de Carlos Spa estoy seguro que va a ser un excelente presidente si gana las elecciones, porque es un hombre que la tiene clara. Yo he seguido su formación desde hace muchos años en el Movimiento Libertad. Yo fui dirigente también en el Movimiento Libertad, dirigente gremial. Y espero que si tenemos la suerte, los peruanos, de tener un candidato que llegue a ser presidente con ese grado de formación como él y como Wolfgang Grosso, que tiene una historia de vida muy interesante que ya en algún momento conversaremos, tengamos el destino y el futuro que los peruanos nos merecemos. No sé si tienes algo más que agregar, Martín. No, solamente que sí voy a avisar, a compartir tu programa, porque ya viene la época de campañas y necesitamos difuminar más las ideas, las reformas y a los candidatos, senadores y diputados que van a llevar nuevas ideas, ¿no? No solamente nueva gente, porque he visto en otros partidos que traen jóvenes, caras nuevas con ideas viejas, ¿no? O sea, jóvenes, pero que siguen pensando en subsidios, en creación del Banco Agrario, creación de empresas estatales, y eso no nos lleva a nada. Gente nueva con ideas de reformas. Muy pronto sí vas a estar viendo por acá. Bueno, yo quiero mostrarles estos dos libros que ha escrito el presidente de OPEGU, que es la organización que nos acoge aquí en Catacumbas TV, y mostrarles todos los libros que él ha elaborado con las experiencias que él ha recogido a través de toda su vida, como peruano con 90 años de edad, un hombre que ha recorrido el mundo llevando, inclusive fue el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que nos llevó al Mundial de Argentina 78, así como fue fundador de TEPSA, la primera empresa que hizo turismo desde punta a punta en América Latina. De manera que aquí están puntualizados los problemas que tiene el Perú, pero también puntualizadas sus soluciones. Muchísimas gracias, amigos. Los dejo con el video de Salones La República, que es nuestra infraestructura que ponemos a disposición de todas las personas que quieran hacer presentaciones de libros, capacitaciones, talleres,
así como festejar fiestas como la Navidad, 28 de julio, e inclusive fiestas familiares que les permita en un espacio cómodo, con todas las facilidades que tenemos aquí y que lo disfruten lo más posible. Muchísimas gracias, amigos de @puntodequiebre.com. Nos despedimos por el día de hoy de ustedes y esperamos vernos pronto el día lunes nuevamente con alguna entrevista interesante y útil para todos los peruanos. Muchas gracias y ya nos vemos. Chao. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.